Buenos días, alumnos de la institución educativa Diego Tonso. Buenos días, entonces vamos a continuar con los devocionales semanales y esta vez vamos a tocar el tema apropiémonos de las promesas de Dios. Basado en el libro de Números capítulo 33 hacia adelante. ¿Cuántos de nosotros conocemos de las promesas de Dios como creyentes y cuántos tal vez no lo sabemos? Pero me quiero enfocar un momentito en poderles brindar algunas de las promesas de Dios para su conocimiento. Por ejemplo, Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos que Él iba a preparar una morada para donde Él esté, ellos también algún día estén con Él. Es decir, preparar el camino para la vida eterna. Otra de las promesas que Jesús nos dejó a todos nosotros es que si algo pidiéramos en su nombre, Él lo haría. Y otra de las promesas es que nosotros podemos echar nuestras ansiedades o nuestras cargas o nuestros problemas a Él. Y Él se va a ocupar de todo esto. Entonces son promesas que si nosotros leemos la Biblia las vamos a encontrar. Y nosotros como buenos cristianos debemos de apropiarnos de ellas. Porque las promesas del Señor nunca han fallado. Estas promesas también se las hizo a Jacob. Y yo quiero, antes de entrar en sí el tema, ir a Génesis capítulo 28, versículo 15, donde Dios le hace esta promesa a Jacob y le dice de la siguiente manera: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. He aquí yo estoy contigo es la promesa de la presencia continua de Dios sobre Jacob. Y dice, y te guardaré donde quiere que fueras. Es la protección continua de Dios a Jacob. Y volveré a traerte a esta tierra. Es lo que Dios tenía planeado para Jacob en su vida, los propósitos de Dios en la vida de Jacob. Y dice, y no te dejaré, la fidelidad de Dios para con Jacob. Entonces son promesas que específicamente le hizo a Jacob, pero como les decía anteriormente, estas mismas promesas Jesús las hizo a sus discípulos y las hizo a todos aquellos que iban a creer en Él. Entonces Jesús ha dejado muchas promesas en su palabra que nosotros debemos hacer la realidad en nuestra vida, apropiarnos de estas promesas, aún en los tiempos muy difíciles de nuestra vida, cuando de repente nuestras esperanzas como humanos, enfatizo bien la palabra humanos, ¿no? A veces nosotros nos falta la fe y a veces vemos las cosas perdidas y quizás no tenemos las fuerzas necesarias para seguir luchando en esta vida por las diferentes circunstancias a veces que suceden, pero debemos de recordar ahí en esos momentos las promesas de Dios. Cuando nosotros perdemos la fe en esas promesas, y me quiero enfocar ahí en el libro de Números capítulo 13, que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Le había prometido una tierra donde fluya leche y miel, es decir, una tierra fructífera. ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Dios le da una orden a Moisés. En el capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos.
Miren la palabra, reconozcan y que yo les doy a ellos. Es decir, Dios en su promesa, esta promesa ya se la había hecho a Abraham, ya se la había hecho a Isaac, ya se la había hecho a Jacob. Entonces ya había hecho la promesa años anteriores de que Él les iba a dar una tierra para que ellos puedan vivir en esa tierra y ya no sean más forasteros como eran en ese entonces. Y Dios llega a este momento culminante y Dios le dice a Moisés, es necesario nomás que vayan a reconocer la tierra, nada más, porque yo ya se las entregué en sus manos. Esa era la promesa que Dios le había dado a este pueblo. Y simplemente este pueblo tenía que apropiarse de esa promesa. ¿Y cuál era el apropiarse de esta promesa? Simplemente caminar hacia esa tierra. Pero ¿qué pasó con los 12 espías que Moisés envió a esta tierra? Miren, el versículo 33 dice, también vimos ahí gigantes, y éranos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Éranos, dice, nosotros, a nuestro parecer, desde el punto de vista humano, desde nuestra perspectiva, como nosotros lo considerábamos a esas personas, ¿verdad? Como langostas. Es decir, se consideraban los hijos de Israel inofensivos. Los hijos de Israel comenzaron a ver desde su pensamiento humano, desde su realidad humana. Los gigantes para ellos en ese momento eran invencibles. Habían perdido la fe en aquel que los había enviado simplemente a reconocer la tierra. Aquel que les había dicho, ustedes van a poseer esa tierra. Habían perdido. Y muchas batallas en la fe, muchas batallas del cristiano, se pierden justamente por eso. Cuando nosotros dejamos de confiar en las promesas de Dios, cuando nosotros comenzamos a ver desde nuestra perspectiva humana, desde nuestras fuerzas humanas, cuando nosotros pues desmayamos ante la realidad, muchas veces muy cruel, que nos toca vivir. Y es ahí donde nosotros dejamos de ver al autor y consumador de la fe y apartamos nuestra fe de él. Y esto es lo que sucedió aquí con este pueblo de Israel. Comenzó a dudar de la promesa de Dios. Comenzó a haber imposibilidades. O si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, quizás también hubiésemos dudado. Si nosotros hubiésemos sido uno de los espías, quizás también hubiésemos optado por estas cosas. Porque muchas veces en nuestra vida suceden episodios en los cuales también nuestra fe tiende a declinar. Entonces este pueblo de Israel comenzó a ver desde su perspectiva humana. ¿Qué más podemos ver aquí? El versículo 33 sigue diciendo, ¿no? El 27, perdón, vamos al 27 hacia adelante, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Aná. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que podemos ver aquí, o la segunda actitud para poder nosotros, digamos, dejar de confiar en las promesas de Dios? La segunda actitud es que a veces resaltamos las fortalezas del enemigo. Y ellos resaltaron aquí la fortaleza del enemigo. Se olvidaron de resaltar ya las fortalezas de Dios. Se olvidaron de decir, por ejemplo, si Dios permitió que nosotros saliéramos de Egipto, y Dios abrió el mar rojo, y Dios nos dio el alimento, y Dios nos dio el agua para beber en el trayecto del camino.
del desierto y hemos llegado aquí con el favor de Dios o la misericordia de Dios. Se olvidaron de ver la parte divina y vieron la parte humana y comenzaron a resaltar aquí las fortalezas del enemigo. Y así dice este versículo: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Muchas veces nosotros actuamos de esta manera, en esta misma actitud de ver las fortalezas del enemigo. Y vemos gigantes en nuestra vida que a veces no los podemos vencer. Quizás actitudes negativas en nuestra vida que son como gigantes, o hábitos o costumbres que las hacemos gigantes, y a veces decimos: no, yo no puedo vencer estas cosas. Pero en nuestra propia naturaleza o nuestro propio esfuerzo no los vamos a vencer. Si los israelitas iban simplemente en su nombre, y si los israelitas ellos iban por sí solos, no los iban a poder vencer, porque esos gigantes y esas ciudades amuralladas tenían mejor defensa que los israelitas podían vencer. Entonces esos hombres estaban mejor preparados militarmente y ellos estaban, como decir, humanamente indefensos, iban a ser derrotados. Pero quien nos había mandado era nada más que aquel que nunca perdió una batalla, aquel Jehová, como dice, Jehová de los ejércitos, aquel que no necesita muchas estrategias militares para poder vencer. Y si nosotros estudiamos la Biblia, pues vemos que una de las estrategias que Dios utilizó para poder vencer al pueblo de Jericó solamente era rodear la ciudad una vez cada día, y el séptimo día 7 vueltas y las murallas de Jericó cayeron y el pueblo conquistó Jericó. Algo muy simple, que para ese pueblo que tenía pues murallas muy enormes, era algo ilógico que simplemente ese pueblo, dando vueltas, pueda vencerlos, digamos así. Pero fue así, ¿no? Dios no utiliza las grandes estrategias humanas porque todo está en su poder. Y a veces, como les decía, pues nosotros hacemos de nuestras actitudes o nuestras costumbres o de nuestros hábitos gigantes. Por ejemplo, podemos ver a la irresponsabilidad como un gigante que no lo podemos vencer. Podemos ver, por decir así, también la murmuración, la pereza, la impuntualidad, la duda, como gigantes en nuestra vida que no los podemos vencer. Alguien dijo: yo soy así y no puedo cambiar. No podía vencer, digamos así, ese hábito o costumbre de llegar tarde a la iglesia. Pero solo no lo vamos a poder vencer. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la fuerza divina para que Dios actúe y nos ayude a dejar muchos gigantes que a veces nosotros los magnificamos. Esas actitudes negativas que a veces tenemos en nuestra mente y que se han impregnado ahí, que no nos dejan avanzar en nuestra vida. Pensamientos a veces como: yo no sirvo para nada, soy un tonto, que se impregnan ahí en nuestra mente y se quedan ahí muchas veces y paralizan nuestro desarrollo como personas y un avance hacia la realización hasta profesional de muchas personas. Y eso solamente lo podemos vencer con la mano de Dios. Y de eso se olvidaron los israelitas. Y para terminar, cuando nosotros pues magnificamos a los gigantes, vemos las fortalezas del enemigo, entonces va a haber dolor, va a haber crítica, va a haber desesperación, va a haber llanto.
Miren lo que pasó aquí. Vamos al capítulo 14. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la humanidad, la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces, el resaltar las fortalezas del enemigo, al resaltar las fortalezas o actitudes o costumbres, como les decía, que nosotros mismos las hacemos gigantes, en nuestras propias fuerzas no las podemos vencer, lo que va a traer a nuestra vida va a ser frustración, desaliento, dolor, amargura, crítica, llanto, y todas esas cosas van a venir a nuestra vida, porque al no poder avanzar por muchos pensamientos o actitudes negativas, entonces nosotros vamos a comenzar a ver en otros las actitudes negativas que nosotros mismos las tenemos ancladas en nuestra vida, y vamos a comenzar a criticar a la otra persona, pero sin embargo somos nosotros mismos los que nos estamos criticando, porque esas actitudes están en nuestra vida y no las podemos sacar. Va a haber dolor, frustración al no poder avanzar en la realización personal, como les decía, en nuestra vida. Y estas cosas pues van a haber en nuestra vida. Yo sé que como humanos vamos a pasar por muchas cosas, especialmente en estos tiempos de pandemia. Quizás muerte de un familiar, de un amigo, de una persona muy allegada a nosotros. Pero ante todo esto, que las promesas de Dios nos den fortaleza, nos den paz, nos den seguridad, nos den gozo para poder seguir adelante. Porque su palabra dice en este versículo, en 2 Corintios 1:20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Recuerda este versículo, memorícelo, este versículo de 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esa es la promesa de Dios, aún dentro de todas las promesas que Él nos ha dado. Esa es la seguridad, la certeza, que todas las promesas de Dios se van a cumplir en Jesucristo y van a ser un sí. Entonces, nosotros solamente debemos apropiarnos de esas promesas, y apropiarnos de esas promesas demanda fe. Fe en medio de cualquier dificultad que nosotros tengamos, de poder seguir confiando en Dios a pesar de las adversidades que nosotros podemos pasar. Recuerden, entonces, cuando nosotros dejamos de apropiarnos de las promesas de Dios, uno, cuando miramos desde nuestra perspectiva humana; dos, cuando comenzamos a mirar las fortalezas del enemigo y no miramos las fortalezas de Dios y nuestras propias fortalezas; y tres, cuando nosotros pues magnificamos, ¿verdad?, al enemigo como algo invencible, y eso nos va a traer a nosotros frustración, dolor, llanto, amargura, crítica, murmuración. Apropiémonos de las promesas de Dios, porque en Él hay seguridad para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Un versículo de memoria para cuarto año de secundaria es 2 Corintios 1:20, ¿ya? Y entonces ese es para cuarto año de secundaria. Si en quinto no está en su hoja, en su pie de página, entonces también sería el versículo de memoria. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Amén. Bendiciones.